Hola, perdón, no sé, a mí no se me escucha, ¿a los demás pasa lo mismo? Y ahora no se escucha. Sí, es que está muteada. Yo pensé que era mi computadora. Buen día con todos. Ya. Bueno, vamos a empezar. Soy responsable de darle la parte de respiratorio número 1. Así que lo que vamos a ver acá son un poco más de generalidades, cómo leer la placa y algunos patrones que deben conocer. Para iniciar, recordar parte de la anatomía, que es lo que va a ser explicado en cómo la van a ver en las proyecciones que vamos a indicar. Recordando que el aparato respiratorio cumple una función muy importante en cuanto a la mecánica respiratoria, como su nombre lo indica, en el proceso durante la inspiración y la expiración. Vamos a evaluar las partes blandas que conforman en sí toda la caja torácica, al igual que la visualización de los diafragmas y accesorios que podamos encontrar. Entonces, a breves rasgos, que es como lo vamos a delimitar, lo que generalmente visualizamos a partir de la tráquea, los bronquios principales, también llamado fuente de derecho e izquierdo, y lo demás es un poco más como una superposición de lo que podríamos ver, porque la segmentación pulmonar es visualizado netamente en estudios topográficos. En cuanto a la radiología básica, que es lo que nosotros tenemos que conocer, las 5 densidades principales: aire, grasa, tejidos blandos, el calcio y el metal. Todo lo que es aire se va a ver negro. Todo lo que pueda contener aire se va a ver negro. La grasa se ve como un poco más gris oscuro
Los tejidos blandos se observan de una densidad un poco gris intermedia. El calcio es blanco y el metal es un blanco muy brillante. Los términos que conocemos como radiolúcido hacen referencia a lo que puede ser la densidad de aire y todo lo que puede ser radio opaco al metal, contraste. Entonces, teniendo en cuenta esas 5 densidades, vamos a visualizarlas acá. ¿Qué puede ser aire? ¿Qué puede tener la densidad de aire? La tráquea, los bronquios principales derecho e izquierdo, la grasa, que se ve, bueno, obviamente el parénquima también, la grasa, que es un poco más gris y más claro, todo lo que tiene que ver con los planos de tejidos blandos que corresponden a la musculatura, también, así como también en el ápice cardíaco, lo que corresponde a la densidad agua, o un poco más, un gris más claro, que contienen la vasculatura, es decir, las arterias, las venas, parte del hilo pulmonar, así como también el mediastino. Y todo lo que puede ser calcio, densidad cálcica, el esqueleto óseo. Las proyecciones que nosotros utilizamos son proyecciones posterior-anterior, la lateral y otras que van a ser indicadas. La posterior-anterior obligatoriamente va a ser tomada a una distancia del tubo de rayos X siempre de 1.8 metros. ¿Para qué me sirve la posterior-anterior? Porque me permite tener una evaluación precisa del índice cardiotorácico y también las escápulas pueden apartarse de los campos pulmonares y voy a tener una mejor visualización. En este contexto, todo lo que yo vea en cuanto al mediastino no va a estar magnificado y me habla de que se extienda a una realidad un poco mejor para la evaluación de la silueta cardíaca. Y a su vez, las escápulas van a estar por fuera del parénquima y me permite tener una visualización completa de ambos pulmones. La proyección lateral siempre debe estar incluida en el par radiológico que se solicite, porque dada alguna lesión que yo puedo observar en la proyección posterior anterior, que tal vez no me queda muy claro dónde está, la proyección lateral me ayuda a tener una mejor visualización. Generalmente siempre es del lado izquierdo. La anteroposterior es para aquellos pacientes que no pueden estar en bipedestación, que están encamados, como por ejemplo el banquillo de la terapia intensiva, donde el AS va a incidir por delante del paciente y me va a complicar un poco la visualización de la silueta cardíaca, la va a magnetizar al igual que el mediastino, por ende estas dos estructuras no pueden ser valoradas en esta predicción. En este caso observan que como el haz de rayos incide desde anterior al paciente, o sea por delante, la silueta va a verse un poco más grande a lo habitual y las escápulas van a estar por dentro, lo que me limita un poco la visualización o puede dar lugar a ciertas interpretaciones erróneas porque se observa aquí la silueta de la escápula. Y a su vez hay otras características como que no va a estar bien inspirada porque el paciente obviamente no está en condiciones de realizar una buena inspiración y muchas veces no completa totalmente la visualización de dónde se tiene que ver, porque se tiene que ver más arriba de los ápices pulmonares y acá en esta placa por lo menos no se ve. Y a su vez la cámara gástrica tampoco se está porque esas son características propias de esta proyección anteroposterior. Al contrario de esta otra proyección que ven al lado, donde observamos un poco más del hueco supraclavicular y lateral, las escápulas están por fuera, se reparte la cámara gástrica, este corazón, el mediastino se ve un poquito ensanchado, esto está más en relación a la normalidad y todo un patrón particular interpuesto en el parénquima pulmonar. Entonces, en comparación entre una proyección antero-posterior y una posterior-anterior,
Otras proyecciones que deben valorar, aparte de las convencionales, es las oblicuas. Quisieran visualizar un poco mejor los hilos pulmonares de la pleura porque observaron algún hilito que no queda claro. O la posición lordótica, si quieren ver los vértices pulmonares, en el caso de que haya una pequeña cavidad, en caso de tuberculosos, necesitan una mejor visualización porque es mucho más pequeña, no la pueden ver en el posterior anterior, por ejemplo. O en la decúbito con cabello horizontal, esto pasa cuando hay derrames pleurales que tal vez son mínimos y no son totalmente visualizadas en una proyección anterior-posterior, por ejemplo. Me queda duda, la puedo pedir. Y la posterior anterior en inspiración, para detectar también pequeños neumotórax o en casos de enfisema obstructivos bilaterales. Entonces tener en cuenta que también están esas incidencias que pueden solicitar, aparte de las dos convencionales. Hay una mnemotecnia que me gustaría que tengan, que la guarden para saber qué es lo que tienen que visualizar para conocer cuando una placa está bien tomada, cuando hay calidad en la proyección que ustedes van a observar. Entonces la mnemotecnia es en sí RIP más cobertura y ausencia de movimiento. Lo primero, la R corresponde a la rotación. La placa siempre debe estar centrada y esto está en relación a las apófisis espinosas, en relación a los extremos proximales de las clavículas. Debe estar centrada. La buena inspiración depende de cómo ustedes quieran contar, si los arcos anteriores o los arcos posteriores. Generalmente, si contamos los anteriores, que son un poco más difíciles de visualizar, obviamente están interpuestos entre los posteriores, son de 7 a 8 anteriores y de 9 a 10 posteriores. Los posteriores son obviamente más fáciles de visualizar porque si delimitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la normalidad de los posteriores y a su vez cruzando hacia anterior a esos arcos posteriores tenemos los anteriores, 1, 2, que son un poco más precisos en la visualización de la proyección, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, pueden contar cualquiera de los dos arcos, anteriores o posteriores, las que mejor sea su visualización. Y cuanto a la penetración, a la cantidad de radiación que se le está otorgando a este paciente, porque yo tengo que ser capaz de visualizar la columna a través de corrección. Si no se ve, porque esta placa no está bien tomada. Aparte de eso, de lo típico del RIP, nosotros tenemos que ver la cobertura. Tiene que incluir campos pulmonares en su totalidad, desde el espacio supraclavicular hasta los senos postofrénicos. Tiene que visualizarse 5 centímetros de pulmón por encima de la clavícula. Y las escápulas principalmente tienen que estar por fuera de los campos pulmonares. Después, la ausencia del movimiento, el diafragma, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, deben verse totalmente nítidos. Si el paciente respiró, si el paciente no sigue las indicaciones, pues se va a notar porque va a haber una distorsión del diafragma. Entonces, teniendo en cuenta esas 5 características para evaluar la calidad de la imagen, tenemos esta placa. Las apófisis espinosas están centradas en relación al extremo proximal de las clavículas. Es decir, no está rotada. Es un criterio de calidad de la placa. Si yo observo esta otra, las apófisis espinosas están un poco lateralizadas hacia la derecha y la distancia equidistante entre el extremo proximal de la clavícula del lado izquierdo con el lado derecho es diferente. Esta placa está rotada y está rotada un poco hacia la derecha. Cuando una placa está muy penetrada o sobreexpuesta, es un poco más difícil visualizar el parénquima pulmonar porque se ve todo negro y no me permite ni observar parte de la vasculatura que generalmente tiene una predisposición hacia el medio basal y acá no me permite delimitar parénquima pulmonar y lo veo todo negro. Es una placa que no me sirve para valorar. Y por el contrario, cuando está poco penetrada, la radiación que recibió no fue la adecuada, se ve todo blanco,
tampoco me va a permitir visualizar ni el parénquima pulmonar ni estructuras mediastinales de la manera correcta. Y si recordamos los criterios de calidad, la columna tenía que verse superpuesta sobre el corazón y no se ve. Entonces estas dos placas no son para interpretación, están mal tomadas. La adecuada inspiración, como se los acaba de mencionar, va a depender también de cómo se encuentra el paciente, porque si un paciente que tiene obviamente una enfermedad concomitante, que no puede inspirar bien, que tiene un patrón restrictivo u obstructivo, va a tener dificultad para tener una buena inspiración, y eso va a repercutir sobre cómo se ve la imagen. Entonces no se olviden de que 7 a 6 arcos costales anteriores y de 9 a 10 arcos posteriores. A veces van a encontrar, como lo vimos en la proyección anterior, de 10 a 11 posteriores o de 7 a 8 anteriores. Pues varía no más que en uno. Por ejemplo, en el caso de esta placa, el posterior anterior, vemos que los apódices espinosos están centrados en relación a los extremos proximales de las clavículas. Observamos que si contamos los arcos posteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esta proyección está bien inspirada porque cuenta con los arcos costales visibles en la parte posterior, o sea, está bien inspirada. Si nos vamos a esta otra placa, en donde asimismo podemos observar que tal vez está un poco, los apódices espinosos están un poco lateralizados hacia la derecha en comparación al lado izquierdo. Observamos a su vez que, como no hay una buena inspiración, impresiona que el hemidiafragma del lado derecho está un poco más elevado, pero lo mismo pasa con el izquierdo. Casi se podría decir que es un poco simétrico. Pero los arcos costales que yo puedo contar son pocos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo una pregunta. ¿Eso que contaste son posteriores o anteriores? Ah. Entonces, después de contar los arcos, vamos a diferenciar. Se te escucha medio alejada. Ok. ¿Ahí? Sí, ahí. Ok, listo, gracias. Para evaluar el parénquima pulmonar, todo lo que ustedes observan de este lado va a ser derecho y lo de este lado va a ser izquierdo. Siempre. Recordando, para que tengan en cuenta la anatomía, tenemos en el centro la tráquea, dividida en su bronquio principal derecho e izquierdo. El izquierdo está en íntima relación con la rama izquierda de la arteria pulmonar. Tenemos la silueta cardíaca del lado derecho, que corresponde a la vena cava superior, a la aurícula derecha. En superposición tenemos que imaginar el ventrículo derecho. Del lado izquierdo tenemos el ventrículo izquierdo, tenemos la silueta de la rama izquierda de la arteria pulmonar, parte del bronquio izquierdo que lo cruza, el arco aórtico y las estructuras óseas que tenemos las clavículas, la primera costilla que cruza siempre con la clavícula, el tercio proximal y medio. Después tenemos el hemidiafragma del lado derecho, el izquierdo, los cuerpos vertebrales que se deben superponer sobre el corazón, la escápula que debe estar por fuera del parénquima pulmonar, como observan en esta proyección, y todo lo demás de los tejidos blandos. Entonces, teniendo en mente este recuerdo anatómico en la proyección, vamos a ver cuál es la sistemática de la lectura. Pueden encontrar
un montón de mnemotecnias de cómo aprender a leer la predicción. Esta me parece que es un poco más acercada, no se aleja tanto y va desde que se aprenden A, B, C, D, E, tipo como la valoración en sí del paciente inicial. Entonces tienen en cuenta que la A corresponde a la vía aérea. Entonces, ¿qué vimos como vía aérea? La tráquea, los bronquios principales. B significa de respiración, parénquima pulmonar, si está comprendido desde el vértice hasta las bases. La circulación en cuanto al mediastino, a la silueta cardíaca, a los vasos. La D, que corresponde a evaluar la estructura ósea, las clavículas, los cuerpos vertebrales, los cuerpos costales. Y la E de algo más, todo lo que pueda encontrar agregado, tanto patológico como cuerpo extraño, ya sea un nuevo mediastino, un enfisema subcutáneo, las mamas, dispositivos que tenga el paciente, como los pinchos de electrocardiograma, los electrodos, o elementos de osteosíntesis, por ejemplo, los que pueda tener en la clavícula, por fracturas anteriores. Todo eso está incluido en el sistema de valoración. Siendo así, procedemos a valorar con la vía aérea. La tráquea, hay que ver si la tráquea está centrada, si está lateralizada, si está desplazada hacia la derecha, hacia la izquierda, dependiendo de la condición en la que se encuentra el paciente. Todo lo que pueda ocasionar desviación de la vía aérea o del mediastino hacia contralateral, hacia lateral, obedece, si me lo lleva hacia el mismo lado, podría estarse tratando de una atelectasia. Si me lo lleva al lado contrario, puede ser que sea causado por un derrame pleural, por ejemplo. En este contexto yo tengo a una tráquea que está hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, porque hay un proceso atelectásico que me condiciona una desviación de la tráquea hacia ese lado. Otras veces podemos observar que la tráquea podría estar un poco dilatada para la condición de normalidad, aunque esta valoración de medición de la tráquea tiene que hacer una tomografía. Sin embargo, si yo empiezo a notar un poco de dilatación de la tráquea, ya me llama la atención. Después, cómo está bifurcada la tráquea hacia el bronquio principal derecho o al izquierdo, generalmente es en un ángulo entre 40 y 100 grados. El parénquima pulmonar, ustedes pueden decidir si lo valoran desde vértices hasta bases, desde afuera hacia adentro, en el orden que deseen. Podemos hacerlo de vértices hacia bases, percatando de qué es lo que podemos encontrar en el parénquima. Siempre observar que tiene una densidad de aire, o sea, debe verse un poco negro, pero no tan negro como para no visualizar las estructuras broncovasculares, así como en el ilio, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La circulación. Tengo que ver la silueta del lado cardíaco, la silueta cardíaca del lado derecho como del lado izquierdo. Vena cava superior, aurícula derecha y el ventrículo derecho que se superponen. Botón aórtico del lado izquierdo, arteria pulmonar, ventrículo izquierdo. Generalmente, si yo vengo y trazo una línea tangencial o una pendiente que va desde el botón aórtico hasta el ápice, este tronco, esta silueta de la arteria pulmonar izquierda, de la rama izquierda de la arteria pulmonar, no debería sobrepasar esa línea tangencial. Si eso sucede, me llama la atención y podría estar pensando que hay un aumento del diámetro de ese vaso asociado a hipertensión pulmonar. Entonces yo tengo que buscar si hay signos sugestivos de hipertensión pulmonar en ese caso, si tengo aumento de la silueta cardíaca, si tengo una desviación del mediastino hacia la derecha, hacia la izquierda, porque esto debe estar centrado. Si el mediastino se ve más ensanchado, porque esto es la normalidad. Si mis ilios que contienen vasos, bronquios y linfáticos o ganglios están más prominentes en relación uno del otro, o si tal vez tengo una superposición de una hernia hiatal con ascenso gástrico o de asa intestinal.
Y si el corazón está en su ubicación normal, si está del lado de izquierdo o si se orienta hacia la derecha, como en el caso de dextrocardia. Para valorar la cardiomegalia, tengo dos formas. Una de ellas es trazar una línea media de manera que yo delimito un patrón, una línea A, una línea B, donde A corresponde a una línea trazada hacia la silueta cardíaca del lado derecho. B, una línea que va hacia la silueta cardíaca del lado izquierdo. Y C corresponde a una línea que se traza de pared costal del lado derecho al izquierdo. Si yo sumo A más B y lo divido para C, eso debe ser menor a 0.5. Si tiene más de 0.5, hablamos de cardiomegalia documentada cuantitativamente. Por el contrario, me parece que esta segunda es un poco más subjetiva, porque ustedes trazan una línea que va de pared costal del lado derecho al lado izquierdo y otra que va del borde cardíaco del lado derecho al lado izquierdo, y si yo observo que esa línea es un poco más grande que la mitad de la línea de la pared costal a la pared costal, también podría estar hablando de cardiomegalia. Y otra forma un poco más parecida a cuando realizan semiología, que si esa sobrepasa la línea media clavicular, hablamos de cardiomegalia. Entonces, si yo trazo una línea paralela al corazón o perpendicular al corazón, voy a observar que su silueta va a sobrepasar esa línea media. También me habla de cardiomegalia. Y bueno, otras cosas que pueden observar en los pacientes. En este caso usted tiene clics de esternotomía. Seguramente tuvo alguna cirugía. Entonces, esas tres formas para valorar la cardiomegalia. La D, nosotros tenemos que valorar estructuras óseas, todo desde clavículas, lo que se puede ver desde la escápula, por ahí la cabeza del húmero, y los arcos costales, tanto anteriores como posteriores. Es un poco difícil ver los anteriores totalmente, pero si sospecháramos de una fractura, ahora que están las proyecciones digitales, se podría rotar la placa y empezar a ver desde borde superior a borde inferior, y todo lo que me hable a mí de solución de continuidad o discontinuidad de la misma me llama la atención y tendría que sospechar de que probablemente tenga una fractura, y en el contexto del paciente, si se cayó, si le dieron un golpe, tengo que ir a buscarla. Y cuando vayan a pedir una placa, siempre tiene que ser no como una placa de tórax, que uno dice proyección posterior anterior. Hay que pedir parrilla costal. No pidan una proyección posterior anterior para visualizar una placa. Pidan radiografía con visualización de parrilla costal. Siempre en parrilla costal, para valorar en sí las estructuras netamente óseas. Tiene una mejor nitidez. Entonces, tomando en cuenta, no olvide que podría girar la placa 90 grados para visualizar borde superior a borde inferior de arcos costales, seguir los bordes de cada hueso, ver si está presente en todas las costillas, si no, sospechar de fractura, ver si todas las vértebras también, lo que se alcanza a visualizar, está intacto, o si hay un tipo de acuñamiento, disminución del volumen de los cuerpos vertebrales. Eso en cuanto a la valoración de la D. Y este es un ejemplo que les traía. Entonces, vamos a analizar esta proyección inicial. Si ustedes siguen el borde superior e inferior de los arcos costales, vamos a seguir los posteriores. Si notaran alguna discontinuidad de la misma, del borde superior con el borde inferior, que les llama la atención, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y se fijan si los cambios están tanto en la de arriba o en la de abajo. Y así mismo observamos acá, por ejemplo, este borde está medio raro acá también, este acá sigue bien. Bueno, en este caso tengo una fractura acá también, y si voy a visualizar esta del otro lado, si analizo también desde arriba abajo,
borde superior, borde inferior, borde superior, inferior, superior, inferior, miro, voy mirando. Esta tiene una discontinuidad del borde superior e inferior y se ve un trazo de fractura en el tercio medio. Aquí hay una fractura. Y esta es una fractura de del primer arco costal, de la primera costilla, digo. Si ves que no hay una discontinuidad entre el borde y hay un trazo de fractura justo ahí. Cuando hay fractura hay que tomarse la molestia de mirar costilla por costilla. Y en este caso pues una solución de continuidad en el tercio medio de la clavícula del lado izquierdo. Y todo lo que puedan ser agregados. Les mencioné que si había ya sea patología como neumomediastino, neumoperitoneo. Neumomediastino significa que hay aire en el mediastino. Neumoperitoneo también significa que hay aire en el peritoneo y que puede ser visualizado en las partes más superiores, en este caso inferiores del tórax. Si enfisema subcutáneo se ve como burbujas o líneas de aire en los tejidos blandos, porque es la presencia de aire sobre el tejido celular subcutáneo. Las mamas, en el caso de las mujeres, si está la mama del lado derecho, si se ve la silueta de la mama del lado izquierdo, o por el contrario, si está ausente una de ellas, porque tal vez tuvo una mastectomía. Y evaluamos entonces en mi diafragma del lado derecho, en mi diafragma del lado izquierdo. Vamos a mirar, como les mencioné, la sombra de la superposición de la silueta mayor y el lado derecho, del lado izquierdo, si lo hubiera. Vamos a valorar las axilas y también vamos a valorar la parte superior del cuello. Bueno, la parte inferior del cuello o también el hueco supraclavicular. Y buscamos cuerpos extraños. En este caso, observen, aquí hay un cuerpo extraño, evidente. Y en este caso nosotros también identificamos que en condiciones normales no tiene que verse esta línea superpuesta como de aire o de densidad de aire, que es un poco más radiolúcida en el mediastino. Si lo observo del lado derecho y no lo observo del lado izquierdo, me llama la atención y podría estar pensando en que tiene un nuevo mediastino. Tengo otro ejemplo de un cuerpo extraño. Esto está en el bronquio del lado derecho. El paciente se tragó su placa. Quedó justo ahí, atrapado en el bronquio principal. No se la, bueno, si se la tragó fue, se la aspiró. ¿Cómo llegó ahí? Y en este caso, el típico caso de los niños que se tragan la moneda. Como les decía, la presencia de aire entre el hemidiafragma y la silueta del hígado o la visualización del lado izquierdo, a su vez, todo esto me habla a mí de que esto es un neumoperitoneo. Probablemente se perforó alguna víscera hueca del abdomen y hay que informarlo. Tengo entonces un neumoperitoneo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Se observa, ¿no? Y acá, si observamos los tejidos blandos desde superior hasta inferior, tengo que hacerlo del lado derecho como del lado izquierdo. Podrían hacerlo a la vez del lado derecho como del lado izquierdo. Digo, esto debe verse igual al lado izquierdo. Si no se ve, me llama la atención y tendría que pensar en qué puede ser. ¿Por qué se ve esta densidad aire, que es lo único que se ve radiolúcido? Debe estar en la vía aérea, en los bronquios, porque está en los tejidos blandos. Tenemos que hacer pensar que estamos ante enfisema subcutáneo, o sea, aire en el tejido celular subcutáneo. Después tengo acá etiquetado para que lo puedan identificar la densidad aire tanto en el tejido subcutáneo y en el enfisema subcutáneo. Algo le pasó al paciente, tal vez tuvo algún traumatismo. Ya que tengo un caso un poco más severo, si observamos el lado derecho y del lado izquierdo.
la densidad de aire que está interpuesta en las partes blandas, donde la densidad era un poco más un gris, un poco más intermedio. Todo esto me llama la atención y bueno, el paciente tiene enfisema subcutáneo. La silueta mamaria del lado derecho se observa, la del lado izquierdo no se ve, probablemente por mastectomía. Y ahí la tenemos sombreada. Ahora, después de analizar desde la manera de cómo podemos visualizar e identificar alteraciones en una proyección, tengan en cuenta el A, B, C, D y E, vamos a visualizar patrones radiológicos los más típicos. Después en el respiratorio clase de la segunda clase, ahí van a poder obtener más información. Tenemos en cuenta los patrones radiológicos. Las anomalías pulmonares se pueden presentar como áreas de mayor densidad, es decir, nosotros no identificamos ahora como radiopaco, sino que estamos acostumbrados a hablar de áreas de mayor densidad o áreas de menor densidad en relación al radiolúcido, porque lo único que nosotros llamamos radiopaco es la densidad cálcica, el contraste o la densidad metálica. Entonces, áreas de mayor atenuación para lo que se vea un poco más blanco y áreas de menor atenuación para lo que se vea más negro. Esos patrones que vamos a visualizar ahora son los consolidativos, las atelectasias, las masas, los nódulos y algo de un patrón intersticial. La consolidación no es más que la ocupación del espacio alveolar, por lo que podría ser moco, agua o pus. Y esto podría tratarse de una neumonía, podría tratarse de un proceso consolidativo neoplásico o por un edema pulmonar en donde el espacio alveolar se llena de agua. Las consolidaciones generalmente tienen un patrón característico de irregularidad. Entonces tienen un aumento de la atenuación que es irregular, que se distribuye por todo el parénquima pulmonar. Aparte de las consolidaciones, al tener ocupado el espacio alveolar, todo lo que me es proximal, si no ha llegado a ser totalmente ocupado, podría verse un poco radiolúcido o con aumento de la atenuación siguiendo el trayecto del bronquio, y eso se conoce como broncograma aéreo. En condiciones normales los bronquios más pequeños de los principales o los lobares no se observan. Si yo los empiezo a visualizar es porque hay algo que obstruye la parte distal, como el espacio alveolar, que me permite a mí visualizar segmentos de los bronquios, como en este caso. Yo observo una imagen lineal que tiene una densidad de aire y que está rodeado de un patrón consolidativo y que está en relación al broncograma aéreo. Esto está distribuido por todo el parénquima. O sea, esta habla de una consolidación multilobar. Un poco más grande para que lo puedan observar, tengo un patrón consolidativo con broncogramas aéreos visualizados tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Si lo observan bien, es como un patrón irregular que no está bien definido, no respeta ninguna cisura. Cuando se trata de una consolidación lobar puede haber un respeto a veces de la cisura y no sobrepasar, pero eso depende del lóbulo que esté afectado. En este caso esto habla de que hay afectación multilobar y bilateral. Esto en relación al broncograma aéreo en condiciones normales no se ve, y cuando se empieza a ver es porque hay algo distal que me está impidiendo el paso correcto del aire, que me está impidiendo el proceso, la oxigenación de los pulmones, oxigenación, y por ende tengo una visualización proximal de los bronquios. Eso es el broncograma aéreo. Y acá lo que ya les había mencionado del broncograma aéreo. La atelectasia.
La atelectasia es el colapso del alvéolo y eso puede ser de forma pasiva, puede ser por obstrucción, ya sea porque también hay alguna neoplasia creciendo endobronquial, o pasiva porque hay líquido, por ejemplo, entre el espacio pleural que me tracciona el parénquima pulmonar hacia su lado y me genera un tipo de atelectasia pasiva. Entonces todo lo que me pueda ocasionar a mí un colapso alveolar puede ser identificado con signos directos e indirectos. Directos, si hablamos de que hay desplazamiento de la cisura interlobar hacia el lado afectado. Cuando hay atelectasia se tracciona todo para el lado afectado. Si hay derrame se va todo para el lado contrario, porque el pulmón contralateral trata de compensarlo. En cambio, en la atelectasia todo se tracciona para el mismo lado. El mediastino se va para el mismo lado, la tráquea se va para el mismo lado. Entonces desplaza todas las estructuras, tanto las broncovasculares, todas se van a agrupar para el mismo lado y por ende vamos a ver una mayor densidad, un aumento de la densidad hacia la zona afectada. Y como indirectos, algunas veces podemos observar hiperinsuflación compensatoria del lado contrario, o a veces el signo de Golden es característico de la presencia de un tumor obstructivo sobre el lóbulo superior, que ya lo vamos a visualizar, como en este caso. Esto me hace el signo de Golden, lo que hace que hay una obstrucción que me genera atelectasia del lóbulo superior del lado derecho y que me tracciona la cisura, por eso es que la visualizamos hacia el lado afectado. En tomografía aparece como este signo característico y acá también, por ende se llama el signo de Golden. Hay un colapso del lóbulo superior, pero esto está asociado a que hay un tumor ahí. Casi siempre es un tumor. Así como acá, delimito parte de la cisura y se ve todo blanco. Es decir, hay un aumento de la densidad del lóbulo superior derecho que condiciona esta atelectasia. También puede haber un colapso del lóbulo inferior derecho o un colapso del lóbulo medio. A veces, cuando hay una superposición de ambas densidades, puede condicionar que haya un borramiento de la silueta cardíaca del lado derecho. Por ejemplo, yo en este caso estoy visualizando la silueta cardíaca del lado derecho. Acá no la visualizo. Si existe esa superposición es porque la atelectasia está ocupando o afectando el lóbulo medio. Si yo puedo delimitar claramente la silueta cardíaca del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, y tengo un aumento de la atenuación del mismo lado, puede ser que todo esto esté siendo ocupado por el lóbulo, que esté ocupando el lóbulo inferior, más no el lóbulo medio. Si la superposición nuevamente ocurre entre el lóbulo medio y la silueta cardíaca es porque está siendo ocupada, el lóbulo medio está colapsado. Si yo la veo mi silueta cardíaca normal y asociación tengo un aumento de la atenuación, eso puede estar ocupando el lóbulo inferior. En este caso yo tengo un colapso completo del pulmón del lado izquierdo. Como les mencioné, cuando hay atelectasia que afecta a un solo lado se va a traccionar todo. La tráquea donde está desviada hacia el lado afectado. Hay una disminución de los espacios intercostales que también es característico de la atelectasia. Y absolutamente todo se ve con un aumento de la atenuación del parénquima del lado izquierdo. Todo lo que se ve del lado derecho no se ve hiperinsuflado, pero se observa como el mediastino ni siquiera está centrado, sino que también se traccionó se desplazó hacia el lado izquierdo. Todo eso lo ocasiona la desatelectasia. ¿Por qué podría ser la causa? Podría ser claramente algo obstructivo de la vía aérea, o podría estar asociado a algo que comprometa la pleura de ese lado, que le tracciona todo el parénquima y el mediastino hacia ese lado.
Entonces, el colapso por atelectasia puede ser del lóbulo superior, de cualquier lóbulo, puede ser del lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, puede ser totalmente que abarque un pulmón completo. El signo de la silueta es lo que les acabo de explicar. Si yo tengo dos imágenes que tienen similares densidades y se pierde el límite entre ambas, hace signo de la silueta y generalmente si es del lado derecho tengo que pensar que la afectación está en el lóbulo medio. Si es del lado izquierdo podría estar en la língula, que es como el homólogo del lado izquierdo. Si está en la parte superior, en el segmento anterior del lóbulo superior, o ocupando el mediastino anterior. Por el contrario, si no hace signo de la silueta, quiere decir que está en el lóbulo inferior, como les mostré en la proyección, o que está en el mediastino posterior, si hablamos de la superposición, en una parte más apical. En esta proyección, nosotros vemos que hay un borramiento de la silueta cardíaca del lado derecho. Entonces, esto podría estar en el lóbulo medio. En este caso, tengo este aumento de la densidad que no me borra la silueta cardíaca del lado izquierdo, quiere decir que esto es signo de silueta negativo, o sea que puede estar ocupando el lóbulo inferior. Y de hecho, si lo vemos en la proyección lateral, está en la parte del lóbulo inferior. Esto es corazón y esto es esta imagen que están viendo adyacente a la silueta cardíaca del lado izquierdo. Por eso sirven las proyecciones laterales también, para tener una mejor visualización de dónde está la ubicación. Sin embargo, este signo de la silueta a mí ya me orienta. El derrame pleural, que es lo contrario a la atelectasia, es presencia de líquido en el espacio pleural superior a las cantidades que deberían tener, que no estaba entre los 50 cc, que me esté ocupando el espacio pleural podría condicionar que también se observe un pulmón blanco. O sea, no voy a observar mi pulmón porque está completamente desplazado por el líquido que está presente en el espacio pleural, y lo que hace es que me disminuye el volumen pulmonar, porque este derrame pleural puede cursar como una atelectasia de tipo pasivo, pero la característica de que es un derrame pleural es que los elementos mediastinales están todavía centrados o podrían ser desplazados hacia el pulmón, que trata de compensar la pérdida de función del lado izquierdo. Podrían estar desplazados mayoritariamente hacia la derecha como consecuencia de una compensación. A veces este hace un pulmón vicariante, es decir, trata de compensar porque el lado izquierdo está afectado. En este caso todavía están un poco centrados, no están desviados hacia el lado derecho, puesto que el derrame pleural del lado izquierdo no es masivo. Asimismo, de este lado observamos que hay ocupación del seno costodiafragmático del lado derecho. No pasa lo mismo con el lado izquierdo. Y esto me habla de un derrame pleural. La presencia de nódulos o masas también se ven como un patrón de aumento de la densidad, que puede ser que tenga los márgenes regulares, que pueden ser un poco espiculados, que dependiendo del tamaño, si es menor de 3 centímetros es un nódulo, si es mayor de 3 centímetros es una masa. Después los nódulos y sus mayores características deben ser evaluados por tomografía. Sin embargo, se puede hacer el seguimiento de nódulos y masas a través de las proyecciones radiológicas utilizando las siguientes características: el tamaño, tengo que ver cómo son los márgenes, si son regulares o irregulares, tengo que ver si esta parte no está cavitado, si tiene calcificaciones en su interior, porque ese nódulo podría tratarse de un hamartoma, que generalmente tienen calcificaciones y tejido graso, y es de etiología benigna. Tenemos que comparar las proyecciones con otras para valorar si realmente se modificó en cuanto al tamaño, a la forma, si está cavitada actualmente, y buscar otras lesiones concomitantes, es decir, si me apareció otra, si persiste la misma.
imagen que es una voluminosa lesión, una voluminosa masa contornos regulares para el I. No está cavitada y podría estar usando parte del lóbulo inferior. Y en esta otra placa observo múltiples imágenes nodulares que tienen bordes o contornos. No identifico todo el parénquima pulmonar. Obviamente tienen un tamaño menor, pero esto me habla de un patrón característico de metástasis. Y ahí una mejor visualización. Tórax es la presencia de aire excesivo en el espacio pleural, lo que condiciona un colapso del parénquima pulmonar adyacente y una visualización de lo que se conoce como un unión pulmonar. La pleura visceral de la parietal es mejor visualizada si nosotros vamos observando desde ápices hasta bases. Entonces, ¿qué vamos a observar? En condiciones normales nosotros observamos la pleura parietal, el espacio pleural, que no se ve, la pleura visceral, que es la que tapiza el parénquima del pulmón. Si nosotros vemos que hay un aumento de ese espacio y noto que ahí la pleura visceral se delimita, que generalmente no la veo, que está obviamente tapizando el parénquima del pulmón y me está colapsando el mismo, me habla un neumotórax. En este caso, observemos esta planta, desde los vértices hasta las bases, del lado derecho al lado izquierdo. Yo tengo que observar que hay las estructuras vasculares que van desplazándose con mayor intensidad desde la parte media hasta las bases. Si yo voy a observar el lado contralateral y no observo la misma densidad, tampoco puedo ver los vasos adyacentes y observo que se ve una densidad aire que no observo del lado derecho, me llama la atención y tendría que pensar que estamos ante la presencia de aire en el espacio pleural. Y a su vez se delimita el parénquima del pulmón con la pleura visceral. Todo esto que pueden observar acá con un poco más de densidad de aire habla de que tengo ocupación del espacio pleural por aire, tengo un neumotórax. Ahora, ese neumotórax puede estar combinado con un hidroneumotórax. Es decir, esto sucede un poco más en los pacientes con traumatismos, en donde aparte de observar que tengo la pleura visceral y el parénquima pulmonar colapsado, observo este nivel líquido. Entonces yo todo esto alrededor del parénquima del pulmón, lo que observo es la presencia de aire. Y ese aire acompañado de este nivel me habla a mí de hidroneumotórax. Puede ser, como les indiqué, de etiología traumática, puede ser también por alguna iatrogenia, puede ser también porque tenga o estamos ante la presencia de un organismo formador de gas, que es más raro, la verdad. Y en este caso la señalización del hidroneumotórax. A veces podemos observar la presencia de un nivel o densidad aire en la línea del diafragma. Podría estar asociado también a un neumomegastino. Podría ser que no lo observe entre la silueta cardíaca del lado derecho e izquierdo, pero lo observe un poco más basal. Y podríamos estar hablando de un neumomegastino, que la verdad esto es un poco más raro de visualizar y es un poco
es un poco más fino, ¿no?, de identificar. Como por ejemplo acá, en el par radiológico lateral se ve una línea de densidad de aire entre el hemidiafragma y la silueta cardíaca, al igual que acá. Sin embargo, no se observa del lado de la silueta cardíaca del lado derecho ni del lado izquierdo. Podríamos estar ante un sutil neumomediastino. A su vez, el edema pulmonar, también les mencioné que se trataba de un proceso consolidativo, pero porque había ocupación del espacio alveolar por agua. Y esto en el contexto de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Me hace un signo característico como en alas de mariposa. Generalmente la vasculatura hacia los ápices es un poco menor en relación a las bases. Si yo empiezo a notarlas hacia los ápices más que hacia las bases, podríamos estar hablando de que hay un proceso de sobrecarga, de congestión, y eso asociado a un contexto que es un paciente que tiene antecedentes de cardiomegalia, que tiene insuficiencia cardíaca. Podríamos estar claramente sobre un edema agudo del pulmón. Y observamos este proceso consolidativo que tiene bordes irregulares, que está periliar, bilateral y que me habla de un edema agudo del pulmón. El signo característico de este es en alas de mariposa. Las líneas sectales también, si yo empiezo a visualizarlas, podría tratarse de que hay ocupación de ese intersticio también por la presencia de líquido o asociado a un proceso de malignidad, como en el caso de la linfangitis carcinomatosa, o también por fibrosis. Generalmente su manifestación es porque hay congestión de los linfáticos del tabique interlobulillar pulmonar. En condiciones normales yo no visualizo esas líneas septales. Si las empiezo a visualizar, podría pensar en edema de pulmón, linfangitis carcinomatosa, dependiendo del contexto del paciente, o de fibrosis. Entonces, observan como un engrosamiento de las líneas septales o evidencia en las líneas septales, generalmente son subpleurales. Si las empezamos a ver, podemos pensar en las tres cosas mencionadas. La insuficiencia cardíaca es una asociación de todo. Si yo empiezo a visualizar, como nuevamente les digo, la vasculatura hacia los vértices y no hacia las bases prominentes, estamos hablando de sobrecarga o congestión. Si aparte veo líneas septales, si aparte le veo un corazón grande y aparte tiene un derrame pleural, todo eso me habla de que hay un paciente que tiene insuficiencia cardíaca o probablemente esté descompensado y todo está sobrecargado, que obviamente el líquido se expresa en todas partes. Nuevamente, este ejemplo es para mostrar que hay el edema agudo del pulmón, hay este signo característico en alas de mariposa, hay congestión del espacio alveolar, hay aumento de la silueta cardíaca, hay líneas septales manifiestas, a su vez como ocupación del seno diafragmático del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces todo esto en contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca. Y también les mencioné que puede haber una superposición en el mediastino de un nivel hidroaéreo. Cada vez que ustedes vean un nivel hidroaéreo en el mediastino, sospechen de una hernia hiatal. Y en este caso hay un ascenso de la cámara gástrica, pero no solo puede estar la cámara gástrica, puede ser una hernia nivel grado 4 complicada que tiene más ascenso tanto de cámara gástrica como de asas intestinales, y se ha visto casos. Entonces, observan que el mediastino está ensanchado, que hay un nivel hidroaéreo. Esto es hernia hiatal. Después tenemos un ejemplo aquí para enfatizar. ¿Qué proyección creen que es esta? ¿Alguno podría contestar? ¿Posterior anterior? Ajá. Bien. ¿Y qué te llama la atención de esa proyección posterior anterior? Lo dejo en tus manos. ¿O qué les llama la atención?
Primero que no se observa nada de la silueta cardíaca, está completamente ocupado. Ajá. Bien. ¿Qué más? Observa desde vértices a bases del lado izquierdo. Hay un aumento de la atenuación. Puede ser que la tráquea esté disparada. También. ¿Qué más? Si la tráquea está desviada hacia contralateral, ¿qué te parece que podría ser? ¿Eso es un derrame pleural o una telectasia? Lo que tienes del lado izquierdo. Un derrame. Ok, bien, bien. Tenemos un derrame pleural. Y aparte te das cuenta por esta línea un poco cóncava, convexa. Y a su vez observo una imagen consolidativa acá, o de mayor atenuación mejor, que tiene los márgenes regulares, que es bastante voluminosa, que podría estar en el lóbulo superior. Aparte tiene el derrame pleural. Entonces, en este contexto yo tengo un paciente con derrame pleural y una masa. Muy bien. Acá, ¿qué ven del lado izquierdo? ¿Qué proyección es para empezar? ¿Es postero anterior o antero posterior? Antero-posterior puede ser, que sean las escápulas dentro de... Ajá, muy bien. Es antero posterior. Exacto. Y aparte, otra cosa que te llama la atención para comprobar que es antero posterior, tiene los electrodos puestos. Que generalmente si se tratara de una proyección posterior anterior uno le saca todo para que no salga en la placa. Pero está bien. Es una proyección antero-posterior. ¿Qué más tiene el paciente del lado izquierdo? Hay un derrame de... Ajá, bueno, ¿y qué más? Observa el vértice del lado derecho en relación al lado izquierdo. ¿Ves la misma densidad? ¿Qué densidad te parece que ves del lado izquierdo? La veo disminuida. Ajá, ¿y qué densidad es? ¿Te acuerdas que dijimos que habían 5 densidades? Densidad agua, densidad aire, densidad cálcica. Densidad aire. Entonces, si yo tengo densidad aire, habitualmente debo tener la densidad aire en el parénquima, pero el lado derecho debe verse igual al lado izquierdo. ¿Qué notas del lado izquierdo? No, Esto acá, Puede ser que hay una fractura. No estoy viendo mal. vamos a A la ver, altura de la primera costilla, digo. de la primera, se superpone, podría ser, sí, exacto. Porque no se ve igual, el envolvimiento sí está bien. Entonces, una fractura que condiciona también. Se me ocurre una motora que capaz veo un poquito lo que es la tráquea desviada. Ya, pero a su vez es un neumotórax porque mira que empieza, es la densidad aire, que no es similar al del lado derecho. Y a su vez ves cómo el pulmón está colapsado, ves la pleura visceral. Sí, que verlo. Entonces, este paciente tiene un neumotórax, tiene una fractura de la primera costilla. Y ves la silueta del pulmón, que no debe verse así porque se colapsó como consecuencia de la presencia de aire en el espacio pleural. Muy bien. Bueno, chicos, eso es todo en relación a esta clase. Van a haber más patologías en el respiratorio clase 2. Gracias. muchas gracias. Gracias. No hay de qué. Se quedan conectados porque ya viene la residente a darles la clase.
Dale, gracias. Listo, chao. Buenas, ¿cómo están? ¿Escuchan? Hola. Sí. Perfecto. Bueno, recién que el respiratorio 1, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, yo soy Daniela Sasso, soy residente del cuarto año, niño, ciencia, y les voy a dar un poco una clase más larga, como el tema más importante de los exámenes, ¿sí? Así que cualquier cosa me frenan, me preguntan, me problema, lo que sea, para hacer espacio, ¿no? Como diapositivas, la voy a enseñar, ¿sí? Ahí voy a compartir pantalla y me avisan si se ve bien. ¿Ahí ven bien? Sí, se ve. Perfecto. No puedo ver si hacen preguntas en el chat, porque si estoy en modo presentación no me deja ver el chat. Así que si quieren cualquier cosa que preguntar, me interrumpen. Entonces, algunas generalidades de cosas de las que necesitamos recordar para entender, porque si no es horrible la conversación de la memoria. La idea mía es que puedan entender un poco qué pasa en el pulmón o cómo es el pulmón para entender qué es lo que vemos en el pulmón, ¿sí? Entonces, un pequeño repaso: la unidad anatómica y funcional es el lobulillo pulmonar secundario, que tenía esa forma poliédrica y que contiene los bronquiolos respiratorios, ¿sí? O sea, acá ya no tenemos cartílago y en el centro va a tener una arteriola y un bronquiolo respiratorio, que es lo que vemos acá, ¿sí? Acá tenemos los acinos y el bronquiolo y la arteriola pulmonar. Y entre estos lobulillos hay algo que se llama intersticio interlobulillar e intersticio pulmonar, que ahora vamos a ver un poco más de eso, pero lo importante es recordar que el tejido conectivo, los vasos linfáticos y las venas van en este intersticio, o sea, rodeando
este lobulillo que tiene la forma poliédrica, ¿sí? Porque después vamos a ver que tiene algunas implicancias para repasar qué patología puede haber ahí. Y si vamos al intersticio, obviamente es el tejido conectivo, pero lo dividimos como en varios compartimentos. Por un lado está el subpleural y el interlobulillar, ¿sí? Que es lo que veíamos acá. Vamos a tener el intersticio por debajo de la pleura y las fisuras y entre los lobulillos, ¿sí? Después tenemos el peribroncovascular, que básicamente es lo que viene acá rodeando las arterias y los bronquios, y el parenquimatoso vacinar, que es el intralobulillar, que básicamente es la membrana de los alveolos y lo que separa los vacinos entre sí. A todo ahí vamos a tener tejido conectivo. Acá un poco más de lo mismo, repasar el lobulillo pulmonar secundario, el intersticio subpleural, interlobulillar, peribroncovascular, ¿sí? Y obviamente repasar que el intercambio gaseoso se da en el alveolo, que tenía un tipo 1, tipo 2, y los macrófagos alveolares, ¿sí? Tenemos todo tejido conectivo y linfocitario dentro del pulmón también. Por último, la ventilación colateral, que esto es importante para entender cómo se distribuye rápidamente por un lado los mecanismos de compensación con la hiperinflación y demás, y por otro también por cómo se distribuye la patología pulmonar, es que estos alveolos, ¿sí? Están conectados entre sí por los poros de Kohn, que básicamente es una comunicación, un canal entre alveolos, entonces los distintos lobulillos van a estar conectados entre sí, por un lado por los poros de Kohn y por otro lado por los canales de Lambert, porque va a comunicar alveolos de distintos alveolos con otro bronquiolo respiratorio, ¿sí? Y después tenemos los canales de Martin, que conecta bronquiolos entre sí. Entonces, si en algún momento esto se tapa, ¿sí? Ya sea por la vía aérea más arriba o de los vacinos, por alguna patología, ese aire se redistribuye por algún punto de estos canales, depende de donde sea la patología, puede distribuir más distal o más proximal. Simplemente para repasar eso, no se les va a preguntar por los nombres propios de los canales, ¿sí? Bien, y después, esto no sé si vieron algo con Katy recién, de las densidades en tomografía. No, lo vimos en radiografía, pero... Perfecto, bien, en radiografía está perfecto porque también no lo repasamos tanto porque ya lo vieron. Pero para entender un poco cuando hablamos en tomografía, obviamente usa rayos X igual que la radiografía. Entonces, lo que hacemos para obtener las imágenes básicamente es, vamos a presentar una camilla, esa camilla tiene tubos de rayos X y filas de detectores. O sea, están enfrentados entre sí, entonces a medida que gira el tubo, o sea, gira todo junto, el tubo y la fila de detectores, y la camilla se mueve, por eso es helicoidal. Entonces, al irradiar al paciente, una parte se absorbe, otra llega a los detectores, igual que en rayos X, pero ahora esos detectores la transforman en imagen digital. Y al tener esta particularidad de que son varias filas de detectores, logra hacer una imagen tridimensional, ¿sí? Entonces, es un poco como para que se puedan imaginar cómo sucede, porque si no me parece rarísimo si no saben ni de qué se trata. Y después, ¿cómo sabemos qué densidad es cada cosa o cómo lo vemos? Entonces, lo que dice un señor que se llama Humfield, que fue quien hizo el primer tomógrafo, se dio cuenta que la grasa, el aire, el agua, el músculo, los tejidos sólidos como el hígado, tienen siempre la misma densidad. ¿Y qué significa eso? Midió lo que hizo fue medir como las unidades en los píxeles, en los voxeles de la imagen, y vio que siempre ciertos tejidos tenían un rango similar de densidad, y a eso se le llama unidad de rango. Entonces,
Cuando yo digo que algo es de densidad de tejidos blandos, es porque tiene una densidad de entre 20 a 60 unidades de Hansfield, ¿sí? Eso es densidad de tejidos blandos. Y es más, lo vemos más gris, digamos, ¿sí? Y cuando digo que algo es de densidad grasa, es porque tiene unidades negativas, tiene entre menos 20 y menos 120 unidades de Hansfield. Pero si algo tiene mucho menos, tiene menos de 1000, entonces sé que eso es aire. Y también lo voy a ver más negro en esta imagen, ¿sí? Ahora, el calcio es mucho más denso, entonces el calcio tiene entre 400 a 3000 unidades de Hansfield según, digamos, cuánto calcio tenga, pues está mineralizado, pues está calcificando, hay una variación, pero está dentro de ese rango. Entonces, no tienen que saberse estas unidades de memoria, sino entender que nosotros tenemos esa posibilidad de medir las unidades, medir la densidad objetivamente en tomografía y entonces estar seguros qué tejido tiene lo que estamos viendo. Y para poder ver bien eso, vamos a ver que hay algo que se llaman ventanas. ¿Sí? Por ejemplo, esto que estamos viendo acá, entonces esta imagen es un corte axial en ventana de tejidos blandos, ventana de abdomen. ¿Qué significa una ventana? Que está seteada el visualizador para mostrarme, digamos, para ponderar, para mostrar bien los tejidos que sean más de densidad de tejidos blandos. Entonces vemos muy bien el hígado, el músculo, vemos la grasa también muy bien, las arterias. El hueso lo podemos ver, pero no con tanta definición. También vemos el líquido, pero cuando queremos ver algo que tiene aire, solamente vemos negro. ¿Sí? Acá también tenemos una de colon y vemos negro. Y no puedo ver mucho más que eso. ¿Sí? Entonces, para ver todo lo que sea de tejidos blandos, con abdomen y mediastino, busco una ventana en el visualizador que sea de tejidos blandos. Ahora les voy a mostrar este mismo. Pero si yo quiero ver el parénquima pulmonar, elijo en el visualizador la ventana que sea de pulmón. Entonces me va a mostrar las unidades más negativas. Entonces voy a ver bien el tejido pulmonar, pero no voy a ver bien el mediastino, que es tejido blando. ¿Sí? Entonces, acá les muestro un ejemplo. Acá tengo un corte axial de una tomografía de tórax en ventana de pulmón, ¿sí? Entonces, puedo ver perfectamente el parénquima pulmonar, pero no puedo distinguir bien las estructuras del mediastino, las veo todas medias blancas. Lo mismo con el hueso. Sí, veo que acá hay una vértebra, pero no puedo describir nada de esa vértebra en esta ventana, ¿sí? Acá lo mismo en un corte axial, o sea, la tomografía nos permite reconstruir en todos los planos, entonces también está bueno para eso. Y esta es la misma tomografía, pero le puse una ventana, o sea, elegí en el visualizador verla con la ventana de mediastino. Entonces veo muy bien los tejidos blandos, fíjense cómo vemos el tejido celular subcutáneo, los músculos, el mediastino, los vasos, pero ya el parénquima pulmonar no lo puedo ver, simplemente lo veo negro. Entonces jamás podría caracterizar lo que está en el parénquima pulmonar en esta ventana. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Porque es un chinazo, hay mucha información junta. Sí, sí. ¿Y de qué depende la diferencia entre las ventanas? O sea, más allá de, obviamente, que pondera más un rango, digamos, de la Claro, que te pone ese rango de unidades de Hansfield, entonces te permite ver bien lo que esté en ese rango de unidades de Hansfield, pero que se vaya muy a los extremos, como en este caso el pulmón, no te deja verlo bien. Pero es como un filtro en un visualizador, digamos, como un filtro de Instagram. Claro, Es como si le pusiéramos un filtro, ¿sí? Pero es el mismo estudio que depende de mismo hay una ventana que no la traje porque por ahí excedía la clase, que es la ventana ósea. Entonces ahí vamos a ver bien la columna, las costillas, y en todo el resto lo vamos a ver muy oscuro. Ok, gracias. No. Bien, entonces, hasta ahí lo básico. Si tienen alguna duda, díganme si no siguen. Entonces, neumonías, ¿sí?
intentando entender un poco todo lo que ya vieron, si yo antes tenía ese alveolo, esos agujillos pulmonares bien ventilados y como vimos en tomografía, el tejido pulmonar y lo que es más denso lo veo más blanco, ¿sí? Y en radiografía también creo que piden algo, que a medida que el aire, la que menos densidad tiene, lo voy a ver más clarito, ¿sí? Más negrito en la radiografía y lo mismo en la tomografía. Pero si yo ocupo el espacio aéreo con detritus, con las porquerías de la neumonía, y le hago una radiografía de tórax o una tomografía, voy a ver que el espacio aéreo está ocupado. Entonces, si está ocupado, voy a ver más denso, está como grande. Entonces, hay signos radiológicos que un poco eso tiene que saber de memoria, porque se van a preguntar, pero que son súper razonables si lo piensan. Porque las opacidades acinares básicamente es la ocupación de la cine, que uno puede tener una infección pulmonar sin tener una consolidación marcada, y entonces va a haber la ocupación de la pequeña vía aérea, ¿sí? la ocupación de los acinos, que eso en radiografía quizás es lo más difícil de ver, se ve más en tomografía, y la densidad ahora ya no es de aire porque está ocupado, entonces la densidad de tejidos blandos, lo más blanquito en las radiografías. Y el tinte puede ser homogéneo o heterogéneo, porque si hay una consolidación bien marcada, quizás se ve todo parejo, con blanco, digamos, bien denso, parejo, pero a veces no está todo consolidado por igual y se ve heterogéneo, ¿sí? El broncograma aéreo, porque si lo que yo tengo afectado es el parénquima pulmonar, pero no el bronquio, entonces va a tener broncograma aéreo. La distribución no segmentaria, eso es lo que puede ser global, segmentaria, puede ocupar todo un pulmón, o sea, eso depende mucho del germen. Y se puede acompañar de escaso colapso pulmonar, que ese es un signo difícil de ver, ¿sí? Entonces, esto creo que ya lo habían visto con Katy, pero es lo mismo, o sea, tengo en el pulmón normal, el bronquio tiene aire, el parénquima tiene aire. Cuando grabo la radiografía veo todo esto igual de mismo. Ahora, yo ocupo de detritus todo el parénquima alrededor del bronquio, cuando le hago la radiografía, el parénquima lo veo blanco, lo veo la densidad de tejidos blandos, y el bronquio sigue permeable, entonces se ve una línea negra, así una línea de aire que es el bronquio permeable. Entonces, acá tenemos un ejemplo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Print choice o oral? ¿Me dicen algo? Choice. Ah, bueno. Porque si no, siempre tienen que hacer el ejercicio de describir una radiografía de tórax, de frente, completa, cuando tengo los signos diafragmáticos. ¿Y qué vemos? Si está centrada o no, eso es importante siempre que se fijen, porque si la técnica está mal hecha, voy a empezar a confundir cosas. Esta no está centrada porque vemos que las apófisis espinosas no están equidistantes a las clavículas, están más cerca. Bien, entonces empezamos un poco de radiografía. Ahora, en el campo pulmonar derecho, vemos que tiene toda una imagen de densidad de tejidos blandos, que tiene unos bordes difusos, que es heterogénea, y esto que vemos acá es el vídeo pulmonar, que podría ser la representación de una neumonía. Ustedes siempre cuando describen algo así, uno en imágenes, algo que sea un signo de un patrón neumónico, asocia, digamos, la clínica del paciente a lo que está viendo y entonces da posibles diagnósticos diferenciales. Bien, después acá tenemos un ejemplo, que es la radiografía digital. Tenemos el frente y perfil. Siempre lo mismo, está completa, centrada, bien penetrada. Lo de penetrada no usamos tanto radiografía digital por el hecho de que podemos jugar mucho con los parámetros en la digital que en la convencional no. ¿Y qué vemos? En el campo pulmonar medio inferior izquierdo, ¿sí? Tiene toda un área de densidad de tejidos blandos, que acá vemos este borde bastante bien definido, acá ya no tanto, que tiene mayor densidad todo el parénquima pulmonar izquierdo versus el derecho, ¿no? En la parte superior también.
que en el frente es más difícil de describirlo porque se nos superpone además con la sombra de la mama. Pero cuando miramos el perfil podemos ver que lo que está más afectado es el lóbulo superior izquierdo. Esta línea que vemos acá, muy perfecta, es la fisura. Acá tendríamos el lirio pulmonar y tiene toda esta densidad de tejidos blandos, y acá se ve como viene el bronquio permeable y este bronquio acá se interrumpe, ¿sí? Este es un ejemplo de un paciente que tiene un cáncer de pulmón, por eso vemos acá se interrumpe el bronquio y que todo esto en el lirio pulmonar izquierdo, pero que además intercurrió con la neumonía, que es la consolidación que vemos en el lóbulo superior izquierdo, ¿sí? Que sabemos todo esto porque cuando conocimos al paciente su historia y entonces tener que después de un cáncer de pulmón, que además se descubrió una neumonía. Si no, es muy difícil obviamente darle un diagnóstico así tan seguro si no hicimos nada del paciente. Bien, acá tenemos otro ejemplo, que este me gusta más que nada para que puedan ver, primero que por ahí no estoy tan clara acá, pero en el frente uno se puede ubicar que es derecho, que es izquierdo, más o menos que es superior y que es inferior, pero para poder hablar de lóbulos y poder ubicar realmente la imagen en el espacio necesito las dos proyecciones. Porque yo sé que está del lado izquierdo porque tengo la proyección de frente, pero sé que está en el lóbulo superior izquierdo y lo del lirio pulmonar porque estoy viendo el perfil. O sea, solo con el frente o solo con el perfil no podría dar mucha más información, ¿sí? Tiene que estar junto. Entonces, en este ejemplo de acá nos sirve, si bien tenemos solo el perfil, ¿qué podemos ver? Lo podemos ubicar en el espacio entre, digamos, anterior y posterior. Entonces sé que tiene una sección que es bien posterior, entonces se superpone con la columna vertebral y tiene una consolidación tanto de densidad de tejidos blandos, y fíjense cómo tiene el signo del broncoderama aéreo, que es esto que vemos acá, que es el bronquio permeable entre la condensación, ¿sí? Es más que nada para ese ejemplo. Y esto que vemos acá es normal, son los vasos en el lirio pulmonar. Acá un ejemplo de una consolidación en el lóbulo inferior izquierdo. Tenemos una tomografía corte axial y corte sagital, ambas en ventana de parénquima pulmonar. Y fíjense cómo tengo, eso que decía, a veces puede ser heterogéneo, porque no está todo consolidado por igual. Hay partes acá que todavía no están del todo consolidadas, como las partes acá. Y esto que vemos acá, que se ve en la línea negra, en medio de toda esta neumonía, ¿sí? Otro ejemplo, para pensar un poco cómo sería la traducción en imágenes de la radiografía a la tomografía. Acá vemos que tiene, siempre que vemos esta línea así perfecta, está una fisura, si no es raro que una patología de una línea tan perfecta. Y entonces ya sabemos que acá un poco nos ubicamos que está ya el lóbulo superior o medio para arriba. Y vemos que tiene entonces esta densidad de tejidos blandos en el campo pulmonar superior, que tiene un tinte heterogéneo, porque acá lo vemos más denso y más parejo, pero acá arriba lo vemos un poco más heterogéneo, que tiene algunas otras imágenes alrededor, no tan bien definidas, las tenemos acá, que tienen opacidades intracinares, acá también. Tiene un poquito acá del signo del broncoderama aéreo, y mucho más no podemos decir. Uno en el contexto del paciente podría decir que esto es una neumonía. Si vemos una tomografía, decir cómo sería esto. En tomografía, lo más probable es que sería así. Otro paciente claramente puede ser afectado izquierdo y el derecho, pero vemos la consolidación del lóbulo inferior izquierdo con el signo del broncoderama aéreo y tiene todas estas opacidades intracinares alrededor más centrales. Estas serían opacidades en patrón de vidrio esmerilado, que todavía no están consolidadas, pero si uno deja la libre evolución de la patología, probablemente evolucione eso, ¿sí? Esta es como la forma clásica de ver en distintos estadios de una misma enfermedad.
Bien, ¿alguna duda con las neumonías? No, no. Vale. Entonces seguimos con las atelectasias. Atelectasia, ¿saben qué es? Es el colapso de un segmento o de todo un pulmón, ¿sí? Entonces, distinto, o sea, un poco lo que veíamos recién, si ya no tengo más aire, lo voy a ver más dentro, es el mismo concepto, solamente que ahora no es que tengo el parénquima ocupado por algo, sino que se colapsa, y por ende, si se colapsa, se lleva consigo, ¿sí? Acerca a esa estructura todo lo que está alrededor. Ahora, hay muchísimas formas, que vamos a ver, de atelectasia. Según el mecanismo, es lo que yo voy a esperar ver en las imágenes. Cuando tengo obstruido todo un bronquio, ya sea por un tumor, por un cuerpo extraño, el aire se redistribuye, se reabsorbe y entonces no voy a tener bronquios permeables ni nada porque están colapsados y seguramente sea un segmento más grande el afectado, ¿sí? Cuando es por compresión de una masa pulmonar, ¿sí? Es lo mismo, es similar también a lo que pasa en la pasiva con el derrame y el neumotórax. La caja torácica, no, o sea, cuando algo empieza a crecer ahí adentro, no puede expandirse más porque es rígida. Entonces, si yo agrego un tumor o le agrego un montón de derrame, empieza a empujar al pulmón y el pulmón se empieza a colapsar. Se va a colapsar desde lo que está más cerca del derrame a medida que el derrame crezca. Realmente es un derrame mínimo, un poco apenas la atelectasia. Si es un derrame severo, la atelectasia va a ser mayor, ¿sí? Ahí va a depender del nivel de derrame o en el caso de una masa pulmonar, del tamaño de la masa, ¿sí? Pero si yo no tengo lugar, empujo al pulmón y el pulmón no hay otra que colapsar, más no puede hacer. La adhesiva, que es lo que sucede en el síndrome del distrés respiratorio recién nacido, la enfermedad de las membranas mielinas, donde se acuerdan de biología, pues lo veíamos ahí. Uno tiene que tener el típico de la el hijo de madre diabética no controlada, donde no tenían surfactante, entonces la primera inspiración la hacían bien, en la expiración, al no tener la tensión superficial del surfactante, los alveoles colapsan y se adhieren entre sí, y eso es, digamos, muy difícil después de reparar. Entonces queda un pulmón totalmente lleno de atelectasia, ¿sí? Después hay otra cosa que es lo que sucede en la fibrosis pulmonar. O sea, todo ese tejido conectivo que teníamos dentro del lobulillo se empieza a fibrosar y se empieza a llenar de atelectasias cicatrizales, todo el pulmón, ¿sí? Generalmente empiezan más pleurales, pero a medida que avanza la fibrosis es todo el parénquima pulmonar. Y los laminares, que es algo que vemos con mucha frecuencia, sobre todo en las bases pulmonares, que pueden ser por restricción de la capacidad pulmonar. También quedan unas capacidades, muchas veces después de pacientes que tienen neumonía, van a ver que tienen unas líneas finitas en la base pulmonar, que son esas atelectasias laminares, ¿sí? Esas son las más frecuentes de ver y no tienen una implicancia, ¿sí? Bien, entonces, en radiografías vamos a tener signos directos e indirectos de atelectasia. Los signos directos van a ser el aumento de la densidad y el desplazamiento de la fisuras. Como dijimos, si algo se colapsa, lo veo más denso porque ya tiene aire y arrastra hacia el lado de la atelectasia las estructuras. Y los signos indirectos van a ser, que esto va a depender obviamente del mecanismo de la atelectasia y del grado de compromiso con el mismo segmento que todo un lóbulo. La elevación del hemidiafragma, el desplazamiento del mediastino, la hiperinfiltración compensatoria del parénquima sano, el desplazamiento de los cilios, la ausencia de broncograma aéreo y la aproximación de las costillas, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo donde, para ubicarnos, estamos viendo el vértice pulmonar derecho y acá viene la vía aérea y vemos que está desplazada hacia el lado derecho, ¿sí? Si nos fijamos bien, vemos que acá se interrumpe el bronquio, ¿sí? No sigue.
Y además está elevada la fisura, porque la fisura no está prácticamente del vértice, que está más abajo. Entonces tenemos la elevación de la fisura, el desplazamiento del mediastino hacia el lado afectado, y que todo el vértice pulmonar derecho tiene una densidad de tejidos blandos y homogénea, ¿sí? Entonces, por todo eso, una atelectasia en el lóbulo superior derecho, que probablemente es secundaria a algún tumor en el bronquio derecho, ¿sí? Bien. Acá un ejemplo en tomografía de lo que sucedería ahí. Vemos, para que nos ubiquemos, son cortes axiales en ventana de mediastino de tórax con contraste, por eso vemos que los vasos están bien blancos, distinto de los ganglios que vemos que está señalando la flecha. O sea que estas son adenopatías, ¿sí? O sea, son ganglios enfermos, no tienen que ser tan grandes ni tan redonditos, en el mediastino, ¿sí? No tenemos atraquias, no son peritaciales. Y todo esto que vemos acá, que nos señalan las flechas negras y la gran flecha blanca, es el parénquima del lóbulo superior derecho. Está colapsado, deberíamos verlo negro, como vemos el resto del parénquima sano alrededor. Entonces, esto está colapsado y uno tiene que ir a buscar el gesto colapsado. Entonces, si vemos, tiene todas estas adenopatías, que un poco nos van mostrando, en cortes más inferiores vemos que donde debería estar el lóbulo superior derecho, tengo una masa que me oblitera toda la luz del bronquio. Entonces tengo una atelectasia por absorción, o lo que, como le decimos, obstructiva, secundaria a un tumor, y lo que nos está mostrando es cómo se ve en la tomografía y cómo esta flecha nos muestra cómo asciende la fisura. Acá un poco más de lo mismo, cómo está afectado el parénquima y la luz de los bronquios, ¿sí? Que fíjense que aunque no tengo una ventana pulmonar donde debería mejor el aire, de todas formas veo perfectamente que acá sigue esta luz y esta no. Y en radiografía de tórax hay un signo que se los muestro porque por ahí es como el clásico, o sea, esto que estamos viendo acá es la atelectasia del lóbulo superior derecho secundaria en tumor. Si yo hago una radiografía de tórax de frente al paciente, vamos a ver qué sucede. Tiene una convexidad a nivel del ilio, no tiene la masa, y hace como una especie de S itálica, con mucha imaginación, por el ascenso de la fisura, ¿sí? Hacia superior por la atelectasia del lóbulo superior derecho. Eso tiene un nombre en específico, no lo puse acá, que se llama signo de la S de Golden, ¿sí? Lo van a ver en todos los libros, como el que más está escrito, que se toma esta frecuencia, que esta sería la traducción de eso. Una adenopatía simple necrótica, que tiene el tumor dentro del, lo que se verá el amarillo dentro del bronquio, que genera la atelectasia de todo el lóbulo superior derecho. Se lo traigo porque por ahí es como el signo más conocido siempre que hablamos de atelectasias, pero sepan que cada lóbulo, la atelectasia de cada lóbulo tiene un nombre propio, no se los voy a dar porque hay un montón de la materia, pero por ahí es el más clásico, el que siempre se ha escrito, el que preguntan en los exámenes y cosas así, ¿sí? Perdón, una pregunta. Entonces el signo de la S es como la tracción de la fisura. Exactamente, y la convexidad a nivel del ilio por la masa pulmonar. Sí. Gracias. Bien, y un poco lo que ya habíamos dicho, derrame pleural, el espacio pleural que es virtual, ahora está ocupado por líquido, entonces de vuelta. Vamos a tener dos cosas que ya dijimos. Por un lado, la mayor densidad, y por el otro, depende del grado de ese derrame, puede empujar el pulso de la energía pulmonar y generar atelectasia. Y, obviamente, ¿dónde lo voy a buscar? Si estoy en una radiografía, el paciente generalmente por convención está parado, o sea, el paciente de la terapia, el paciente entonces está parado y entonces ¿dónde lo voy a buscar? En los campos inferiores, en los senos esquizofrénicos, ¿sí? Diafragmáticos. Y en la tomografía el paciente está acostado, entonces lo busco en la parte posterior.
¿sí? Eso como grande. Y después pensar un poco también qué otras formas tenemos de un derrame. Ya les spoileó la radiografía y la tomografía. ¿Y cómo más pueden estudiar un derrame? ¿Qué otro método tienen? Sobre todo, por ejemplo, para los pediátricos. Ecografía, perfecto. La ecografía para guiar las funciones, las tesis, o para eso, pediátrico adulto, también para darle de gusto, que hace una radiografía, una ecografía tranquilamente. Entonces, esto es lo que ya hemos dicho: radiografía simple, la tomografía, la ecografía, y estos son signos radiológicos, ¿sí? De las radiografías. Entonces vamos a ver la opacidad homogénea, ¿sí? Está parado, entonces buscamos la curva de concavidad superior, porque es donde se ve en la pleura, y el desplazamiento de estructuras, que es más difícil de ver, debería ser un derrame masivo, sino en general en la radiografía no vemos, ¿sí? Pero el signo es chiquitito. Bien, entonces, acá vemos un paciente que siempre nos ubicamos, ¿no? Es una radiografía de tórax, de frente, completa. Está un poquito rotada hacia la izquierda porque la clavícula, si vemos la clavícula izquierda, no está más separada de las apófisis espinosas que la derecha, ¿sí? ¿Y qué nos llama la atención? ¿Qué les llama la atención a este paciente? ¿Algún valiente? Está desplazada la tráquea hacia el lado izquierdo, no, derecho. Sí, más que desplazada, en realidad está bien tu observación, es porque tiene agrandada la aorta, entonces genera esa mínima desplazamiento y una aorta elongada y un botón aórtico prominente que son ese mínimo desplazamiento. Sí, está perfecto, sí, esa paciente. Y después está la opacidad a nivel del lóbulo izquierdo inferior. Tiene toda esta opacidad perfecto, homogénea en el campo pulmonar inferior izquierdo. Ahí se puede decir borramiento de los senos crónicos o no se puede asumir eso. No, sí, está perfecto. De hecho, en el derecho tampoco se ve. Se puede decir borramiento, puede decir que tiene eso, opacidad, densidad de tejidos blandos, homogénea, o sea, las dos formas están bien de describir. Se pueden usar las dos. Tiene un aumento difuso en general de la densidad del pulmón, ¿sí? ¿Por qué? Porque ven que como tiene muy prominente todos los vasos, ¿sí? Y además tiene ensanchado la silueta cardíaca, que si bien del lado izquierdo tengo el signo de la silueta que no me deja ver la cardíaca completa, yo tengo este derrame al lado izquierdo, pero sí está claramente ensanchado porque tiene ensanchamiento al lado derecho también. Entonces, sumando todos los signos, el compromiso cardíaco, el derrame pleural bilateral a predominio izquierdo y este aumento difuso de la densidad de todo el parénquima, es un paciente con insuficiencia cardíaca, con derrame pleural, con sobrecarga hídrica probablemente por la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? Entonces, una sola radiografía me puede decir bastante. Bien, acá tengo otro ejemplo de lo mismo. Obviamente, si estamos buscando derrame, nos vamos enseguida hacia las bases y vamos a ver que sobre todo el lado izquierdo en este caso, fíjense cómo debería tener otro ángulo acá en el vértice pulmonar, en el seno posterior izquierdo, y está borrado, obliterado o velado, como le dicen, por densidad de tejidos blandos, bien densa, homogénea, con la concavidad superior, ¿sí? Eso es derrame pleural izquierdo. Bien, acá otro ejemplo, un poco más marcado que el anterior. Fíjense el lado derecho versus el lado izquierdo, se nota la diferencia. Acá directamente tengo un derrame severo, que lo único que vemos permeable acá es parte del lóbulo superior derecho y todo el resto es un derrame pleural, ¿sí? Vemos que cómo se ve bien, como es líquido, se ve bien denso y homogéneo, ¿sí?
Y ese mismo paciente es este de acá. Si lo viéramos en la tomografía, vemos, esta es una tomografía con contraste. Entonces tengo una ventana de mediastino, cortaxial y con contraste. Por eso veo que los vasos se ven más blanquitos. Y si veo el parénquima, que es lo que está colapsado en la telectasia, realza. El parénquima está vascularizado, entonces va a realzar. Y esto que veo acá, no tengo una imagen donde le mido las unidades de Hanfield, pero si los mido tiene entre 0 y 20, que es agua, ¿sí? Esto de acá es agua. Fíjense que es un poco menos denso que los tejidos blandos, o sea, que el músculo, y obviamente que un poco más denso que la grasa. Y si vemos en un corte coronal, que sería como el mismo corte, digamos, en la radiografía de tórax, vemos que el derrame severo que tiene, además tenía ascitis, porque vemos que tiene en el abdomen líquido libre, y esto que vemos acá negrito sería lo único que estaba permeable de parénquima pulmonar, que acá lo vemos mejor es una ventana de pulmón. O sea, fíjense como yo, para ver bien todo lo que es el derrame, uso la ventana de mediastino, pero cuando quiero ver qué pasa con este pedacito de parénquima que tengo acá, tengo que poner la ventana de parénquima de pulmón para verlo bien. Y entonces dejo de ver bien el derrame y todo lo que sucede alrededor, ¿sí? Eso como, nada, como un ejemplo de los dos métodos, ¿sí? Acá lo mismo, otro paciente, radiografía de tórax de frente, completa, está rotada hacia la derecha, y vemos en el campo pulmonar derecho inferior esta opacidad homogénea con curva de concavidad superior, que es el derrame pleural derecho. Acá uno podría decir, bueno, pero la sombra, no estoy seguro si es la sombra de la mama, pero acá también tengo la sombra de la mama. Si bien te puede dar un ligero aumento de la densidad, nunca va a ser algo tan denso como el corazón, ¿sí? Bueno, más de lo mismo, en este caso es un derrame, esto era, para que les quede claro, esto de que es muy evidente cuando tiene la densidad en los senos diafragmáticos, la curva de concavidad superior, y que es bien homogéneo, no hay duda de que está el derrame. Y no sé si vieron algo de cardio ya, pero obviamente el derrame va a ser el signo de la silueta, porque la pleura va a estar adelante del corazón, entonces no va a dejar ver la silueta cardíaca, ¿sí? Bien, y acá otro ejemplo, un paciente acostado, entonces vemos que el derrame ahora se va hacia atrás, en la tomografía de tórax, con contraste, y lo que me interesaba mostrar acá es la telectasia, cómo se ve la telectasia pasiva, que es un poco lo que habíamos visto en el otro caso, pero acá era muy severo, y esto no está frecuente de ver, como este paciente de acá, esto sí lo vemos mucho más frecuente, que tiene un derrame moderado, y tiene una telectasia pasiva, y en este caso sospechaban un TEP, entonces se intentó una fase más arterial, y por eso vemos que si en el parénquima realza se ven bien las arterias como pasan en el parénquima, ¿sí? Y acá ven que los bronquios están permeables, porque en realidad lo que está colapsado es el parénquima que está cerquita del derrame, los bronquios no están enfermos, entonces los bronquios que están más distales están permeables, ¿sí? Les traigo este ejemplo porque es el típico que nos viene a preguntar siempre el servicio, desde clínicas, de consultas, si nos parece que esto va a telectasia o que puede tener una neumonía o algo más. Entonces nosotros ahí nos fijamos un poco eso, porque por ahí dicen, pero aquí hay broncograma aéreo. Sí, pero no todo el broncograma aéreo es una neumonía, ¿sí? Bien, acá es el mismo paciente, creo, no me acuerdo, pero era la misma guardia, que también le sospechaban TEP y no tenía TEP, pero vemos que tenía un derrame pleural bilateral y tenía atelectasia en el lóbulo inferior izquierdo, que lo vemos acá, vemos que el parénquima pulmonar derecho está bien, sano, pero el izquierdo está totalmente colapsado y como pasan las arterias, ¿sí? Lo que vemos acá. Nada, más ejemplos de lo mismo.
Y por último, dentro de derrame pleural tenemos la ecografía, que dijimos que era útil para guiar funciones y en pacientes pediátricos. ¿Qué tengo que buscar en la ecografía? Usamos el mismo transductor que usamos para ver el abdomen, ¿sí? La comida más profundidad. Y lo que busco es encontrar la pleura visceral, que está despegada de la pleura parietal, y todo lo que en ecografía se ve negro se llama anecoico. Y si es anecoico es agua, ¿sí? Es líquido entre la pleura visceral y la pleura parietal. Entonces, acá vemos un ejemplo, este es de la literatura. Esto es hígado, o sea, esto es diafragma, y acá vemos, esto que se ve negrito es líquido. Entonces, si es líquido, busco, digo, bueno, perfecto, tiene derrame pleural. ¿Dónde está la pleura visceral? Acá. Es esto que vemos acá. El aire se ve mal en ecografía, entonces esto que se ve blanco acá un poco es por el movimiento y un poco porque este parénquima acá ya tiene aire. Entonces se empieza a ver así como sucio. Entonces yo sé que acá tengo la pleura visceral, y lo mido cuánto es el derrame, que es lo que quieren saber para poder hacerle un control. Acá tengo un ejemplo del hospital. Esto es hígado, esto es diafragma, todo esto es líquido y uno mide el nivel de despegamiento entre la pleura visceral y la pleura parietal, ¿sí? Yo creo que 20 milímetros más así, y claramente es drenable, tiene que tener más de 10 milímetros para que pueda drenar. Esto es un paciente que nos habían pedido para drenar, nosotros lo marcamos y después ellos lo drenan, donde claramente tiene un montón de derrame pleural bilateral, tiene compromiso de todo el parénquima pulmonar, tiene edema pulmonar, y después evolucionó súper bien en los controles. El recipiente tiene su cardiomegalia y sigue teniendo un poco de aumento de la densidad del parénquima pulmonar, está mucho mejor, se encontró como a los 20 días con su drenaje, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda de derrame? ¿O de algo de todo lo que hablé? No. Gracias. Bien, ahora, enfisema pulmonar. ¿Qué pasa ahora en el enfisema? Tenemos destrucción del parénquima, entonces se acumula aire, ¿sí? Entonces ahora es al revés, en vez de buscarlo verlo denso, voy a verlo cada vez más oscurecido, o sea, cada vez tiene más aire. Cada vez lo veo, no quiero usar la palabra radiolúcido porque me gusta, pero cada vez lo van a ver más lleno de aire, ¿sí? Entonces, dependiendo del grado del enfisema, uno va a ver más o menos signos. Un enfisema leve es muy difícil de identificar por radiografía, porque incluye todos los signos más indirectos. Eso lo vemos mejor en tomografía. Entonces, hay dos signos que son como los más marcados, que no los podemos llegar a ver, que es la hiperventilación del pulmón y la disminución de la vasculatura no fui yo y no me bañé. ¿Por qué? Porque por esto que se destruye el parénquima, entonces empieza a dejar de ver esas líneas en la periferia. Y después hay otros signos que de vuelta van a depender del nivel de enfisema, ¿sí? Obviamente, como antes, si tenía una masa, el parénquima se tiene que colapsar. Acá, si yo acumulo aire, hay algunas cosas que se pueden expandir, como por ejemplo el diafragma. Entonces el diafragma desciende, se va aplanando, termina haciendo un ángulo recto con el corazón, por eso el corazón queda en gota. Hay aumento del espacio retroesternal, porque como más aire se expande, se ve ahí. Así como desciende el diafragma, aumenta el diámetro retroesternal, eso lo vamos a ver en un perfil, no en un frente. Ahí, si hiciéramos un estudio dinámico, en algún momento se hacían o lo hicieron de otras formas, veríamos que hay una limitación en la exposición diafragmática. Dirigimos el aplanamiento del diafragma, el descenso y los senos gestofrénicos rectos, que es todo por el descenso del diafragma, la mayor transparencia pulmonar, el aumento del diámetro retroesternal,
y el tórax en tonel, que sería como ya hasta semiológicamente lo pueden ver. Bien. Y después, esto sí lo vemos más en tomografía, está el enfisema, que es centro lobulillar, es decir, que la destrucción es en el centro del lobulillo. El panlobulillar, que es tanto paraseptal como centro lobulillar, o sea, de todo el parénquima, y el que es paraseptal, que esto es como el más frecuente, que vamos a ver que es alrededor del intersticio subpleural e interlobulillar, pero que el centro del lobulillo está conservado. Y dependía también si era por el déficit de alfa-1-antitripsina o por el tabaco. ¿Sí? Lo que nos vemos obviamente es por cigarrillo. Entonces, es un ejemplo también de la literatura, donde obviamente el paciente está un poco rotado, de hecho tiene los brazos hacia abajo. Pero ¿qué podemos ver? Tiene el descenso del diafragma, tiene algunas áreas de mayor transparencia, ¿sí? Tiene la disminución de la vasculatura, sobre todo a nivel de las bases pulmonares, y un poco el corazón en gota, ¿sí? Entonces, como el corazón en gota es porque el vértice del corazón ya no apunta como ligeramente hacia la izquierda, sino apunta hacia abajo. Porque como desciende el diafragma, que es donde está apoyado, mira hacia abajo. Este es un ejemplo del hospital, donde vemos que tiene un enfisema panlobulillar. Fíjense que este es un poco del parénquima conservado, y todo esto que tengo es como que está desorganizado, tiene como líneas desorganizadas y aire en lugares donde medio atrapado, como vemos acá, ¿sí? Entre este parénquima que está un poco mejor. Y este es el clásico ejemplo del enfisema panlobulillar, que no afectado tanto la parte subpleural como en el centro de los lobulillos, ¿sí? Y obviamente siempre hay partes del pulmón que están más conservadas o más afectadas según. Y esto me parece interesante mostrarles, es una neumonía en un paciente que tiene un pulmón enfermo de base. Entonces, pareciera que tiene síndrome ortogrammario, que es lo que vemos acá, pero después no, al estar destruido el parénquima, lo que veíamos antes de cómo se redistribuye el aire o cómo se distribuyen las enfermedades a través de los poros de Lambert, de Kohn y Martin, no se da de la misma manera en el pulmón enfermo porque se está roto, ¿sí? Está dañado. Entonces, por ahí quedan algunas como si fueran chistecitos dentro de ese pulmón. Entonces, si no tiene estudios previos o si no sé nada del paciente, es un poco más difícil describir esto. Que ahí necesito tener estudios previos o el control evolutivo. Y esta es la radiografía del mismo paciente, que es un derrame pleural también, por eso tiene acá el tubo de aislamiento. Y fíjense cómo se ve más denso, tiene opacidades en el pulmón izquierdo, pero es bien heterogéneo porque tiene esas áreas de enfisema que no llegan a entrar, a estar afectada por la infección, ¿sí? Este es un caso más complejo, pero por ahí el típico paciente de 90 años que le pasa un poco de todo y que es un poco más la realidad día a día y no terrible, ¿sí? Este era un ejemplo más para integrar dos patologías nada más. Nadie les va a matar con estas imágenes que están muy locas. Bien. Este es otro ejemplo de enfisema, que tiene claramente hiperinflación, ¿sí? La disminución de la vasculatura periférica, no sé cómo acá se ve, el descenso del diafragma, y acá tiene algo que fíjense que no tiene vasculatura, o sea, acá donde ven que una línea más allá que tiene disminución de la vasculatura, porque esto que ve acá, que tiene una pared casi imperceptible, es una bulla, ¿sí? Las bullas son frecuentes en el enfisema, y lo característico de la bulla es que puede ser de distintos tamaños, pero tiene las paredes bien finitas. Sabemos que es una bulla porque adentro no hay pared.